Yo no sé si sabéis lo que estabais haciendo el 28 de marzo del año 2004. Alguno dirá, hostia, pues ese día estaba yo haciendo un papel en el ayuntamiento, ¿eh? Ese día yo quedé con la Loli, ¿eh? en el parque. Bueno, pues se cumple justo hoy, 28 de marzo, 20 años. 20 años del primer Federer-Nadal, o el primer Nadal-Federer. Se han enfrentado hasta en 40 ocasiones en su carrera, 26 victorias para el español, 14 para el suizo. Y la primera vez, como digo, que se enfrentaron, amigo murciego, fue en Miami. En singles me refiero, porque es verdad que en dobles sí que se enfrentaron en el torneo de Indian Wells una semana y media antes de este. Pero hoy vamos a recordar lo que pasó aquel 28 de marzo del año 2004, las reacciones de los dos y cómo fue aquel partido. Qué bonito, ¿eh? ¿Tú qué estabas haciendo hace 20 años? ¿Qué pasa, José? 20 años. Creo que habían pasado 20 años también desde la última vez que salí yo en un vídeo aquí en Punto de Break, o sea que hoy es doble aniversario. Pues yo no sé lo que estaba haciendo, la verdad, no tengo ni idea. Supongo que alguna maldad, alguna travesura por ahí. Yo no recuerdo ver el partido. Aquí vamos con la sinceridad por delante, no recuerdo ver ese partido. Tardé un poquito más en aficionarme al deporte y en concreto al tenis, pero es un partido que ha ganado mucha relevancia, ¿no? Porque es verdad que han tenido un montón de duelos entre ellos, pero el primero es el primero, es el que marca. Y pasaron cositas ese día, en esa tercera ronda de Miami 2004, que yo creo que tanto uno como otro le hizo pensar lo que podría llegar a ser esa rivalidad. No tanto por número de partidos, ¿no? Sino en lo táctico, de qué manera el juego de uno y el juego de otro se iban a complementar muy, muy bien. Aquel año Federer empezó la pedazo de racha aquella que tuvo del año 2004, 2005, 2006, que fue prácticamente imbatible, y se enfrentó a un Nadal que por aquel entonces era muy desconocido. Sí que se hablaba ya un poco de un chaval, oye, que apuntaba maneras, que empezaba a copar alguna portada en los periódicos, pero hablamos de una época donde no había redes sociales, donde no había absolutamente nada, y un partido que se produjo de madrugada en España. O sea, me imagino que la gente ni lo estaría viendo, vamos, seguro, ¿no? Si te parece, mientras comentamos un poquito lo que significó aquel primer partido, vemos un poco las imágenes y vemos a un Nadal que lozano, que delgadito, que jovencito. Como digo, 2004, todavía no tenía ni 18 años, con un Qué, Federer me, qué melena. que melena, sí señor. Y el otro también, casi casi. ¿Cómo pasa el tiempo, no? Pero como digo, hace 20 años justo de este primer partido y las repercusiones de aquel encuentro fueron muy buenas porque Federer era ultra favorito y Murciego, la victoria fue de más clara para Rafa, 6-3, 6-3 en Miami, ¿eh? Ojo. Creo que era un balance de 23-1 de Federer en el inicio de esa temporada, que había ganado el Open de Australia. Ya había ganado Wimbledon el año anterior. Empieza el año ganando Australia, pero es que luego también gana en Dubái, gana en Indian Wells, pierde en Rotterdam con Henman y llega en Miami y bueno, pues gana Davydenko en segunda ronda, estaban exentos de primera ronda los dos y luego se enfrenta con un Rafa que es verdad que ya empezaba... La gente empezaba a hablar de él porque le veían cositas, pero yo creo que fue una derrota un tanto extraña, ¿no? Porque aparte que fue muy rápida, el tiempo de ese set, bueno, creo que fueron 70 minutos de partido, doble 6-3, pero fue una derrota fácil de aceptar, creo, porque como digo, fue muy contundente. O sea, Rafa se le ve con una libertad para sacar, para golpear el revés. Ostras, no sé, alguno dirá, pero si es que jugaba mejor aquí en este primer día que muchas veces después, ¿no? Bueno, no lo sé, pero yo creo que fue ese desparpajo que tiene un chaval que no tiene nada que perder, que se enfrenta al número uno del mundo, que llegó igual con un poquito más de presión y alguna cosa más que luego contaremos, pero no siempre vale esta excusa. Como siempre hemos visto, hay muchos jugadores que cuando se enfrentan a una gran leyenda entran pequeñitos, arrugaditos, se esconden y este no es de esos. Este salió ahí a comerse el mundo y oye, fue una victoria que creo que salió en algún lugar más que en el teletexto. Sí, porque comentó Nadal, le preguntaron después en rueda de prensa dice, ¿crees que en España habrán visto lo que has hecho hoy? Dice, la verdad que no creo que ni salgan las noticias. Dice, como mucho en el teletexto. Fíjate cómo ha pasado el tiempo, ¿eh? Que la gente utilizaba el teletexto para informarse, ¿no? Yo entre ellos me acuerdo de ver siempre el teletexto para ver las noticias, ¿no? Pero fíjate, te sorprende un poco ver a Nadal haciendo un juego de saque red, mucha subida ahí a las redes, siendo muy ofensivo un poco en contraste con lo que era el Rafa de aquellos primeros años, ¿no? Que vemos un Rafa bastante defensivo, moviéndose de la línea de fondo.
Y fíjate, la paliza que le pegó a ese Federer fue absolutamente brutal. Llama, como digo, mucho la atención. Y además, cómo fue el partido, pues fue en 70 minutos. Sorprende, ¿no? Ver a Rafa en esos inicios pegar ese repaso a Federer. Marcaría un poco lo que sería la rivalidad, ¿no? Que Nadal tiene ese tenis que le hace mucho daño a Roger, ¿no? Pues imagínate, ese año Federer pierde 6 partidos. Este es el segundo. Pero bueno, luego es verdad que se supieron cosas, ¿no? Que si Federer había jugado enfermo, que si hasta última hora él estuvo ahí diciendo a ver si se borraba o no se borraba del torneo, porque él viene de ganar Indian Wells y luego, después de los siguientes días, se conoce que tiene como un golpe de calor, o sea, náuseas, vómitos, tiene muchas movidas, luego llega a Miami, tiene un montón de actos publicitarios, en fin, la pauta no fue la correcta para llegar bien al partido, pero luego sabemos también cómo es Roger. Le preguntaron luego en rueda de prensa y dijo, oye, ¿usted cómo está? ¿Ha perdido usted el partido? ¿Lo ha ganado el rival? Y ha dicho, a ver, es verdad que la preparación no ha sido la ideal porque llegué como llegué, pero hoy he perdido, no porque yo haya estado malo, sino porque al otro lado de la red había un jugador que ha sido mejor que yo. Y ese ha sido el problema que he tenido hoy. O sea, que fue muy honesto, le dio todo el mérito a Nadal, que como veíamos ahí en el vídeo, pues un jugador todavía por formar, ¿no? En lo táctico, es decir, un jugador que probaba cosas, ¿no? Experimentaba con su tenis dentro de la pista y es una maravilla cuando vemos a un jugador poquito a poco formarse. No se le recordará a Rafa como un jugador de subir mucho a la red, pero aquí se le veía como muy claro tácticamente, sabiendo que tenía que sacar muy bien, tenía que irse hacia adelante y tenía que ser muy agresivo. Sobre todo quitarle la iniciativa, porque creo que Rafa luego lo dijo. Si hoy Roger está bien y le dejo hacer su juego, no es que no gane yo, es que no gana nadie. Entonces, pues mira, apostó todo al blanco o todo al rojo, no sé qué color, y ganó. Fíjate que Nadal en esa época todavía no había jugado Roland Garros. Y había jugado US Open, había jugado Wimbledon. Y le comentaron, dice, hombre, tengo ganas de ir a París porque allí es en tierra batida. Y dejó una frase justo en esa rueda de prensa que dijo, yo creo que físicamente no soy un jugador tan limitado, yo creo que puedo cumplir. Es como, hostia, ¿no? ¿Quién le iba a decir 20 años después que a nivel físico iba a ser uno de los jugadores que más iba a dar de qué hablar, ¿no? Por lo que hizo, ¿no? Pues, como digo, 20 años de esta primera vez que, claro, es una rivalidad que marcó un antes y un después. Yo creo que si ahí ese día, ese 28 de marzo, le dicen a los dos, oye, vais a formar parte de una de las rivalidades o la rivalidad más importante de la historia del tenis, lo mismo ni uno ni otro se lo cree, ¿no? Porque tanto porque Nadal quizás no pensaba que iba a poder llegar a donde llegó, como por Federer de decir, ostras, es que este chaval realmente va a ser mi némesis, vamos a hacer una historia en el mundo del tenis, pues fíjate, ¿no? Y simplemente 4 o 5 años después ya estaban involucrados en una batalla de tú a tú. Y esto me hace muchas veces ver que ahora mismo que estamos viviendo ciertas rivalidades, como puede ser ese Alcaraz-Sinner y tal, que no somos conscientes de que puede que dentro de 20 años estemos presenciando parte de la historia, ¿no? Y aquel momento que nadie lo pensaba, pues fíjate, ¿no? La primera vez que se enfrentaron. Luego recordaremos más adelante con el paso de los años los primeros, quizá Alcaraz-Sinner y etcétera, ¿no? Y aún así yo creo que esta es especial, es diferente. Ya no hablo del carisma de ambos, del amor que todo el mundo les tiene, sino de unos estilos de juego muy singulares, casi diría únicos. Obviamente no voy a descubrir cómo juega Roger Federer. Todo lo hemos visto y nunca veremos nada igual. Pero es que con Rafa Nadal pasa lo mismo. Y quiero quedarme con unas frases que dijeron luego en rueda de prensa, sobre todo una frase que dijo Federer, que yo creo que fue ahí donde le vio las orejas al lobo. Y fíjate, le preguntaron qué es lo que más le había sorprendido de su rival, ¿no? Y él dijo esto. Dice, no es que sea un jugador que golpee especialmente rápido o fuerte. Dice, es más el efecto que le imprime a la bola, lo que hace la pelota cuando bota, lo alto que bota. Dice, esa es la lucha que yo he tenido hoy y en su cabeza, aunque no lo dijo, pensaría, es la lucha que voy a tener durante todos estos años, ¿no? O sea, es como que en una época, que luego duró mucho más, pero en una época donde Federer parecía invencible, parecía un jugador con el antídoto, con las armas necesarias, solo las tenía él para ganarle. Y al principio pensamos, bueno, pero esto será solo en tierra batida. Luego pasó lo que pasó, que le ganó en tierra, en hierba, en todos los lugares. Bueno, en hierba no, pero le ganó en todos... No, sí, hierba sí, hierba también. Le ganó en todos los sitios y de todos los colores, de día, de noche, con techo y sin él. Así que, pues como decías tú, lo de la némesis. Efectivamente, yo creo que ese día se confirmó que el reinado de Roger Federer pues tenía fecha de caducidad. Es que yo creo que hasta 2017 no descubre Federer la manera de jugarle a Rafa y de cómo enfrentar esa bola. Fíjate que pasaron años, 13 años.
porque lo intentó muchas veces, se lo llevó en otras ocasiones por otros motivos, pero en 2017 no fue cuando ya tuvo esa racha de partidos seguidos ganados a Rafa, tomándole medio segundo a esa bola antes de que suba y que pique, como tú dices, para reventarla y que no le comiera, ¿no? Esa pelota al revés. Así que, bueno, una rivalidad muy, muy chula la que tuvieron. Ese primer Federer-Nadal, lamentablemente ya no podremos tener más. No podremos tener capítulo 41º. Exhibiciones, Sí. confiemos en ellas. Bueno, pero eso ya es otra historia, ¿no? Pero hemos sido partícipes de una rivalidad preciosa, la verdad. El contraste de estilo, lo que tú dices, las personalidades también, ¿no? Todo el mundo deseaba que los domingos se enfrentaran uno con el otro, ¿no? Y nada, oye, ahí queda la historia de ese primer Federer-Nadal y, como digo, en Miami, y ver a Rafa ganándole a Federer en Miami, lo cual son palabras mayores, ¿eh? Pues, amigos, ahí queda la historia. Espero que os haya gustado, os haya molado. Luego también aquí abajo en la descripción os dejaremos el enlace al artículo escrito por si queréis leerlo también, que ahí Murciego lo va a hacer. Y como siempre, aquí estaremos para ver más historias y más cositas. Dejadnos en comentarios lo que os ha parecido y qué estabais haciendo hace 20 años. A ver si alguno se acuerda. Amigo Murciego, muchas gracias. Nos vemos luego. Chao.